En el video anterior hicimos una presentación básica de este circuito y las fórmulas principales. En ese momento desarrollamos un par de fórmulas, una para el cálculo de la potencia y otra para el cálculo del rendimiento del circuito, lo que fue bastante interesante. También mencionamos el tema de la potencia de salida máxima, el tema de la potencia de disipación en los transistores, y eso lo presentamos como una diferencia básicamente entre la potencia que se va a la carga y la potencia media de la fuente. O sea, en una palabra consideramos este factor. La potencia disipada por los transistores, esto sería igual a la potencia media de la fuente menos la potencia de salida. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia es la potencia que se disipa en los transistores. Sin embargo, en cuanto a eso hay que hacer una pequeña precisión, hay que hacer una pequeña aclaración porque eso es válido, sí, pero no en todos los casos. Esa fórmula es válida, pero no en todos los casos, decimos. ¿Por qué? Porque eso es un promedio de la potencia que se gasta en los transistores en funcionamiento normal, y es simplemente un promedio. Sería la diferencia entre la potencia que se va a la carga y la que se saca de la fuente. Sin embargo, la potencia del colector máxima no es así que se calcula exactamente, y sino así. Esta es la potencia del colector máxima en los colectores, mejor dicho, que se disipan los transistores. Esta fórmula no la vamos a demostrar porque requiere cálculo integral para ello y está fuera del alcance de este curso. Pero esta es la verdadera fórmula que nos indica la máxima potencia posible que se puede llegar a disipar en los transistores. Curiosamente, esta potencia no es, tiene, digamos, un lugar prácticamente en el funcionamiento en donde se produce directamente. Esta potencia normalmente se produce cuando la potencia de salida es igual a más o menos el 40% aproximadamente de la potencia de salida máxima. O sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un amplificador que es capaz de entregar 10 watts de salida, la potencia máxima que se disiparía en los transistores ocurre cuando se está disipando el 40% de la potencia de salida máxima. O sea que, en una palabra, la potencia que gastan los dos transistores de salida, esa potencia máxima que gastan los transistores de salida, se rige por esta fórmula y ocurre cuando en el parlante, o mejor dicho, en la carga, se está disipando el 40% aproximadamente de la potencia de salida máxima. Eso es un dato interesante, porque eso significa que si el amplificador es capaz de entregar 10 watts de salida, en realidad cuando se está entregando 4 watts a la carga aproximadamente, imaginémoslo funcionando como una señal sinusoidal pura, o sea, no con audio, bueno, cuando acá en la carga entonces se estarían disipando 4 watts de salida, es donde en los transistores se disipa la mayor potencia posible y se calcula con esta fórmula. Esa fórmula sí es exacta, y el resultado práctico que da esta fórmula, el resultado práctico, es que la potencia de disipación justamente de los transistores sería aproximadamente igual a 0,405 por la potencia de salida máxima. Entonces, es una fórmula bastante interesante, bastante a tener en cuenta, y eso es lo que nos daría justamente el límite de potencia máxima de los transistores, y por lo tanto nos sirve de pista para, digamos, seleccionar adecuadamente los transistores que tienen que funcionar ahí. Yo, en mi caso particular, yo tengo una regla que no es inventada por mí, obviamente, pero es la que yo utilizo en todo este tipo de cosas. Para un margen extremo de seguridad, normalmente los componentes que se seleccionan tienen que ser capaces de soportar el doble del régimen al cual funcionan. En este caso, como esto ocurre en un sector definido, la máxima disipación de los transistores ocurre en el 40% de la potencia de salida máxima, el margen puede ser un poco menos, porque en otros niveles de potencia la disipación es ligeramente menor en los transistores. Entonces acá basta con que los transistores puedan soportar una vez y media ese valor, ya con eso es suficiente. O sea que acá, poniendo transistores que soporten aproximadamente 0,6 de la potencia de salida máxima, estamos perfectamente cubiertos sin ningún problema. Obviamente que esos transistores tienen que estar montados en un disipador de calor adecuado, y por supuesto tener también todos los métodos de protección posibles. Pero si están bien montados en un disipador a la vez bien calculado, no va a haber problema, digamos, con el funcionamiento de esto. Después, al final del curso, les voy a subir una gráfica como para que puedan calcular los disipadores para transistores de salida. Es un método gráfico bien sencillo, pero bastante bueno como para que puedan calcular
disipadores para transistores de potencia. Bueno, entonces en principio tenemos este detalle en relación al tema de la potencia de disipación de los transistores. Ahora bien, ahora nos vamos a centrar un poco en otros temas y vamos a refinar, incluso en base a eso vamos a refinar la fórmula del cálculo de la potencia de salida, pero en base, digamos, a unas pequeñas modificaciones. Nosotros mencionamos que acá había que instaurar una red de polarización, digamos, para que los transistores justamente estén frescos, por decirlo así. Acá vamos a poner T1 de vuelta, aquí vamos a poner T2 y este le vamos a llamar T3 tal como está. Esta red de polarización lo que hace básicamente le da, como ya dijimos anteriormente, una pequeña polarización a los transistores de salida para que no estén en el corte, sino que estén, digamos, en el umbral de conducción. Vamos a ver en forma gráfica acá lo que pasaría básicamente si no se hace eso. Aquí vamos a ver esta gráfica de esta manera. Aquí vamos a ver, por ejemplo, esto vendría siendo la corriente de base de los transistores en función del voltaje base emisor. Entonces, acá, esto vendría siendo la corriente emisor, mejor dicho, la corriente emisor de los transistores en función del voltaje base emisor. Entonces acá lo que tenemos es la clásica curva que es prácticamente igual a la curva de un diodo, como ya sabemos. Entonces, esta parte de arriba de la curva, esto sería para el transistor NPN, y tenemos otra igual para el lado de abajo, que vendría siendo para el transistor de tipo PNP. Aproximadamente sería una cosa así. Entonces, acá, esta parte, decíamos que esto es para el transistor el PNP. Entonces, ahí lo que se observa son dos curvas prácticamente iguales, una con respecto a la otra, que son prácticamente las mismas que la curva de polarización, digamos, de un diodo. Entonces, si nosotros, digamos, aplicamos una señal de entrada, el resultado ¿cuál va a ser? Si nosotros metemos una señal sinusoidal en el circuito, acá lo que va a pasar es que el voltaje de entrada tiene que superar el voltaje base emisor de disparo de los transistores para que el circuito comience a operar normalmente. Quiere decir que en estos sectores, acá, vamos a marcarlo con rayas, en estos sectores prácticamente los transistores están cortados por el hecho de que no se llegó al voltaje umbral de los transistores. ¿El resultado cuál sería? Esto sería así. Con la alternación positiva se produce, digamos, en la forma de onda se va a producir esto justamente, y en la alternación negativa va a ocurrir algo similar. Acá es donde ocurre justamente la distorsión de cruce, justamente porque no se está llegando, digamos, al voltaje umbral. Entonces, en ese caso, si la señal es pequeña, la señal de entrada fuera pequeña, por ejemplo, fuera una cosa así, más chica, entonces prácticamente quedaría muy, pero muy recortada la forma de onda de salida, porque estamos apenas sobrepasando el umbral de conducción de los transistores. Si la señal acá a la entrada fuera de una gran amplitud, ese efecto queda un poco más disimulado, esa distorsión de cruce quedaría un poquito más disimulado y por lo menos se escucharía razonablemente bien. Yo en lo personal una vez hice la prueba, por ejemplo, con un amplificador bastante grande, que tenía una fuente más o menos 45, o sea, estamos hablando de 90 volt de fuente. Entonces en ese caso, por ejemplo, lo que se hizo fue cortocircuitar esta parte, lo que une la base con la base del transistor, o sea, en una palabra, cortocircuitar esto, no estamos rompiendo nada, pero sí estamos anulando la red de polarización. Al anular la red de polarización, los transistores quedan, digamos, por debajo de la línea de conducción, o sea que están apagados. Entonces, justamente, dándole volumen al equipo, esto fue una vez después de reparado, una vez que empezamos a dar volumen, en la primera parte era una distorsión tremenda. Y con un volumen muy bajito prácticamente no teníamos ni sonido, y el poco sonido que teníamos era directamente totalmente distorsionado. A medida que empezamos a dar más volumen, lógicamente esto empieza a crecer, y por lo tanto se aleja mucho del voltaje umbral de los transistores. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que a todo volumen del amplificador
se da un fenómeno. Tenía un poquito menos de potencia de salida porque la conducción en los transistores era un poco menor, pero a la vez también casi la distorsión de cruce era casi imperceptible. ¿Por qué? Porque claro, la señal a la entrada de la etapa de potencia era grande. Tenía una excursión cercana a los 90 volt pico a pico, no era 90 volt, era 80 y poco de volt pico a pico. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, 1,2 volt prácticamente, era un poco más, digamos 1,8 aproximadamente, en los transistores de salida, quedan disimulados prácticamente y no había casi distorsión de cruce a todo volumen. Ahora, con niveles bajos de volumen, cuanto más bajo el nivel de volumen, mayor era la distorsión de salida. Evidentemente que de esa manera no hay posibilidades casi ninguna de que haya corrimiento térmico en la etapa de salida y que puedan romperse los transistores, incluso después de horas de funcionamiento, porque claro, no hay forma de que haya un embalamiento térmico porque los transistores básicamente funcionan apagados, se encienden únicamente con la propia señal. Entonces, no es una forma de funcionamiento normal, pero sí fue una prueba bastante interesante que vale la pena mencionar, y aparte de eso lo pueden hacer ustedes con cualquier amplificador. Con cualquier amplificador por lo menos que tenga salida transistorizada, con circuitos integrados no lo van a poder hacer. Pero se entiende cuál es el efecto entonces de la famosa distorsión de cruce. Ese fenómeno, la falta de polarización entre la base de los transistores, origina esas curvas que están allí, que suelen siendo distorsión de cruce directamente. Entonces, ahora bien, vamos a empezar a ver cómo solucionar el tema de la distorsión de cruce con componentes normales, y vamos a ver distintas soluciones para eso, y vamos a ver las consecuencias que tienen. Las consecuencias que tienen en general. Y vamos a refinar un poco más la fórmula de potencia de salida cuando agreguemos un par de elementos interesantes. En primer lugar, acá vamos a suplantar este símbolo que eso representaba una fuente de corriente, lo vamos a suplantar directamente por una resistencia. Entonces vamos a ver todos los pros y los contras que tienen, que en este caso son más las contras que los pros, pero hay que, digamos, entenderlo, bien desde abajo, desde el comienzo del problema, para ver cómo se trata esto. En este caso se agregó una resistencia separando las bases. Esta resistencia se va a calcular en relación a esta otra, de manera tal de que en condiciones de polarización normal, cuando no hay señal acá, haya aproximadamente 1,2 volt separando las bases de los transistores. Esa resistencia lo puede hacer perfectamente bien. Si el valor, digamos, de serie en el mercado no fuera el adecuado, se pueden poner resistencias en serie en paralelo hasta dar con el valor correcto. Incluso se puede poner un preset acá ajustable, se podría llegar a poner un preset, y eso con un preset lo regularíamos perfectamente bien y no habría ningún problema. Desde ese punto de vista, con un preset se satisface bien el funcionamiento de esto, no habría mayor problema. Esto para terminar bien el símbolo tendríamos que ponerlo acá, y es una alternativa válida, pero tiene un par de problemas. Uno de ellos es el siguiente: el transistor T1 tiene, o sea, como carga, por decir así, digamos, de colector, podemos decir así, tiene la resistencia básicamente RC, o sea, estas dos resistencias pasan a ser las resistencias de carga del transistor T1, ¿ah? y también del transistor T2. Pasan a ser las resistencias de carga de colector del transistor T3. Ahora, en este caso particular, la señal que va a recibir la base del transistor T1, si vamos al caso, es un poco menor, por el hecho de que, como esta resistencia, la resistencia que forma la carga de colector del transistor T3, se parte en dos, no son iguales obviamente, pero se parte en dos, quiere decir que la parte efectiva de la señal que se desarrolla sobre esta resistencia de colector es menor que el total. Vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que esta resistencia fuera de 100 ohms y esta otra fuera de 1K. Entonces, en total tenemos 1,1K. Sin embargo, la resistencia de carga del colector sería por lo tanto 1,1K. Sin embargo, la parte de carga del colector que ve, por decir así, el transistor T1, viene siendo solamente esta, porque está conectado desde la base a la parte inferior de esa resistencia. Esta otra, a los efectos del transistor T1, no sería resistencia de carga del colector. En cambio, el transistor T2, directamente, como está conectado a la parte de abajo, directamente al colector de T3, sí se puede considerar que estas dos resistencias sumadas forman la resistencia de carga del colector para el transistor T2. O sea, vamos a sintetizarlo. Yo partí la resistencia del colector en dos, esta por motivo de polarización se conecta entre base y base, y por lo tanto la resistencia de carga efectiva para la señal sería solamente RC para el caso del transistor T1. En el caso del transistor T2, como está conectado directamente al colector T3, la resistencia de carga del colector que ve viene siendo la suma de estas dos. ¿Cuál es el resultado?
En definitiva, para transistores iguales, exactamente iguales en el circuito de salida, bueno, la señal que recibe el transistor T2 es un poquito mayor en la base que la que recibe el transistor T1. Eso podría, digamos, conducir a una pequeña distorsión de la señal en el circuito de salida. No es tan grave dependiendo del voltaje de la fuente. Si yo tengo una fuente más o menos alta, 20 volt, 30 volt, 50 volt o valores más altos, en realidad esta resistencia ya pasa a ser desapercibida. Pero si acá la fuente de alimentación fuera una fuente chica, por ejemplo 9 volt, imaginemos un amplificador que funciona con una batería de 9 volt, ya esta resistencia pasa a ser un poco más importante, porque estamos hablando de 1,2 volt contra un total de 9. Entonces, por lo tanto, el efecto que tiene sería mayor. Por lo tanto, ya eso de por sí solo no lo hace lo más conveniente. En fuentes de alimentación de alto valor no sería tan grave, pero en fuentes de bajo valor sería bastante importante porque habría una diferencia en los niveles de señal que llegan a T1 y a T2. Eso por un lado, pero no es el único problema. El tema es este. Esto, el valor voltaje base emisor de los dos transistores, está sujeto también a la fuente de alimentación. O sea, por ejemplo, si la fuente de alimentación baja por alguna razón, bueno, el voltaje entre base y base de los transistores va a disminuir también y por lo tanto al disminuir el circuito funciona más seguro. Puede haber una muy ligera distorsión de cruce para una variación pequeña del voltaje de la fuente, pero podría haber una ligera distorsión de cruce, pero por lo menos no habría embalamiento de los transistores de salida. No habría ninguna posibilidad de embalamiento. Si por alguna razón la tensión aquí aumentara, como por ejemplo puede pasar que aumentó un poco la tensión de la línea, eso se va reflejado en el secundario del transformador, etcétera, etcétera. Si aquí la tensión de la fuente sube, en este caso el voltaje base emisor de los dos transistores va a subir, porque lógico, esto forma como un divisor de tensión y por lo tanto acá el voltaje va a subir por encima de 1,2 volt. Eso en ese caso, obviamente elimina la distorsión de cruce, pero puede provocar que los transistores de salida empiecen a recalentarse y terminen quemándose. Entonces no es una buena solución el hecho de poner, digamos, una resistencia de este tipo acá. Pero aún así, con el tema de la resistencia vamos a ver algunas variantes. Ya que estamos, vamos a comentar. Acá, por ejemplo, una posibilidad también es poner, por ejemplo, un diodo y una resistencia. Esto ya le da un poquito más de estabilidad al circuito. ¿Por qué? Porque este diodo, en definitiva, tiene un voltaje de 0,7 volt aproximadamente. Si este diodo nosotros lo arrimamos a los transistores, al disipar los transistores de salida, el voltaje de este diodo va a disminuir a razón de aproximadamente 2 milivolts por grado centígrado. Entonces, por lo tanto, si hay un embalamiento térmico en los transistores de salida, eso va a ser compensado parcialmente por este diodo. Y eso podría compensar cualquier variación, en definitiva, en la fuente de alimentación. Esto directamente, yo vi una plaqueta hace muchísimos años atrás, que era una plaquetita marca Sonders, era un equipo Sonders 10, que utilizaba exactamente este procedimiento de polarización. Recuerdo hasta el día de hoy, hasta el valor de la resistencia, que era de 27 ohms acá. Este diodito era uno verde en el kit que venía original, porque ya venía todo el kit en una bolsa para armarlo. Y bueno, era muy interesante. El transistor PNP era un 2SB, era un 2SD, era un 2SD y un 2SD, pero no recuerdo exactamente los números. Bueno, disculpen, pero se me pasó. Lo tenía en mente, pero se me fue. Son transistores bastante populares, ¿no? de la línea japonesa. El tamaño de driver era similar al de los transistores de salida. Venían montados en unos disipadores de unos 10 centímetros cuadrados aproximadamente y funcionaba muy bien. Y este método de polarización daba muy buen resultado en ese amplificador. Yo armé varias plaquetitas con este sistema y la verdad que nunca falló ninguna. En ese sentido se comportó muy bien. Pero no es tampoco la única alternativa. Otra alternativa es utilizar, por ejemplo, incluso una resistencia NTC. Acá se puede poner una resistencia de tipo NTC. Y esta resistencia NTC también habría que acercarla a los transistores de salida. En este caso, al poner una resistencia NTC con coeficiente negativo de temperatura, al arrimarla a los transistores de salida, o sea, ponerla sujeta, sea con un suncho o pegándola al disipador de los transistores de salida, si la temperatura de los transistores de salida por alguna razón tiende a aumentar, por ejemplo porque haya algún tipo de embalamiento térmico, esta resistencia va a disminuir de valor y al disminuir de valor reduce la polarización entre base y base y estabilizando el circuito. Esto es un método muy utilizado, esto se utilizó bastante en una época, pero bastante, y tiene, digamos, esa buena virtud
de que estabilizan muy bien la etapa de salida. Acá lo que habría que hacer en este caso, digamos, para eliminar el tema de las diferencias de las ganancias, por ejemplo, es simplemente instaurar acá, por ejemplo, un pequeño condensador electrolítico en paralelo con esta resistencia. Entonces este condensador lo que hace es cortocircuitar la señal entre base y base. El condensador se comportaría como un cortocircuito para la señal y por lo tanto la ganancia, por decirlo así, o el nivel de señal que llega a las bases de los dos transistores sería exactamente el mismo. Entonces por lo tanto se eliminaría, digamos, ese problema de una posible distorsión por el hecho de que lleguen señales de distinta amplitud a las bases de T1 y T2. Entonces eso sería la forma de arreglarlo. Entonces acá con este sistema el circuito quedaría estabilizado térmicamente y quedaría las bases, digamos, al mismo nivel de corriente alterna para los dos transistores. Esto es una de las varias alternativas que hay, vamos a seguir viendo más, pero ahora me voy a centrar, digamos, en otro tema. Acá voy a utilizar, digamos, por ahora un método que es bastante clásico para polarizar los transistores, que es muy habitual, que es simplemente poner dos diodos en serie. Recién vimos y comentamos eso de esa plaquetita que utilizaba ese mecanismo que ponía un diodo en serie con una resistencia. Una alternativa que es muy utilizada, esta es una de las más comunes, es poner dos diodos simplemente. Lo que se elige estos dos diodos de manera tal de que, digamos, la curva de funcionamiento de esos diodos, o sea, corriente en el diodo en función del voltaje en el diodo, se aproximen lo máximo posible a la juntura base emisora de los transistores T1. Si eso se da, bueno, estos diodos, aparte hay que arrimarlos de vuelta a los transistores de salida, entonces si en algún momento empieza a haber embalamiento térmico en los transistores de salida, observen lo siguiente, estos transistores, al haber embalamiento térmico, significa que está circulando más cantidad de corriente de colector. Al circular más cantidad de corriente de colector, circula más cantidad de corriente de emisor, obviamente, y el voltaje base emisor de estos transistores tiende a crecer en forma natural. Siempre, cuanto más corriente circula por un transistor, el voltaje base emisor crece justamente debido a la resistencia del emisor, como ya saben ustedes. Ahora bien, estos diodos, si nosotros los ponemos junto a los transistores de salida en el mismo disipador, estos tienen un comportamiento contrario. O sea, en estos diodos el voltaje baja para el mismo nivel de corriente, para el mismo nivel de corriente promedio, el voltaje baja a razón de 2 mV por grado centígrado. O sea, en una palabra sabemos que VD, el voltaje en el diodo, sería igual a menos 2 mV por grado centígrado. El signo de menos significa que el voltaje en el diodo disminuye a razón de 2 mV por grado centígrado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto tiene tendencia a aumentar, esto lo corrigen porque justamente en esto disminuye. Y como estos están conectados entre base y base, directamente los que predominan son los diodos y por lo tanto van a achicar de vuelta el voltaje entre el base y emisor de cada transistor y por lo tanto van a hacer que la tensión en ese punto baje. Ahora bien, en este caso, igual como en todos los casos, lo que se hace también para mantener la mayor estabilidad posible en el circuito, lo que se hace, se instalan dos resistencias de emisor, una en cada transistor para los transistores de salida. Vamos a llamarle por ejemplo RE1 y esta RE2. Si acá por alguna razón tiene que haber justamente un embalamiento térmico o una sobrecarga en el circuito de salida, por ejemplo, digamos, vamos a suponer que nosotros calculamos este amplificador para un parlante de 8 ohmios y ponemos un parlante de 4, evidentemente que tiende a haber más circulación de corriente por el circuito. Eso, cuando un transistor conduce, tiene una caída de tensión con esta polaridad más menos en cada uno de los transistores. Y por lo tanto, esta caída de tensión en cada uno de los transistores va a provocar de que el voltaje neto desde la base hacia el punto medio, vamos a llamarle M a este punto, M, desde la base del punto medio, ya no va a ser solamente el voltaje base emisor del transistor, sino igual el voltaje base emisor más voltaje a través de RE. O sea, en una palabra, vamos a poner así, el voltaje desde la base 1, vamos a poner así, del voltaje de la base 1 a N, va a ser igual al voltaje base emisor 1 más el voltaje en RE1. Esta resistencia R1 hay que elegir adecuadamente el valor. No se puede poner demasiado grande esa resistencia por el hecho de que parte de la potencia que llega al parlante se termina gastando en esta resistencia y ahí no produce sonido ninguno. Entonces, por lo tanto, es conveniente que esta resistencia sea grande. Si es demasiado pequeña, no cumple su función, no contribuye a la estabilización de la etapa y por lo tanto es inútil por completo. Lo típico del valor de R1 sería lo siguiente. RE1, lo que se hace típicamente se elige menor
que, o sea, 10, o sea, cuando decir 10 R1 no o igual que RL. O sea, una palabra RL, que viene siendo la respuesta de carga parlante, tiene que ser por lo menos 10 veces mayor que RE1. O sea, en una palabra. Acá, aplicando la ecuación, sería RE1 tendría que ser menor o igual que RL sobre 10. Menor o igual que RL sobre 10. Típicamente los valores de RE1 que se utilizan en más práctica son valores desde más o menos desde 0,1 ohms a 0,47. Son los valores típicos, los ohms. Desde 0,1 ohm hasta 0,47. Eso es lo típico en el 99% de los amplificadores que están en el mercado. Nunca vi resistencias de más de 0,47. No quiere decir que no se puedan utilizar, pero yo no he visto. Quizá en alguna etapa de salida de televisión transistorizada de otra época que largaban muy poca potencia, se veía alguna resistencia un poquito mayor, algún valor como 6,8 o de repente 8,2 y el parlante era de una enta mayor. Por ejemplo, en aquella época se utilizaban parlantes a veces hasta de 25 ohm en la carga, estamos hablando de salidas de audio de televisores, y a veces se ponía alguna resistencia un poquito más alta, por ejemplo, valores de 1 ohm, de repente cosas así. Dije mal el valor, dije de 6,8, 8,2, en realidad quise decir 0,0 y 0,82 ohm, por ejemplo, valores de ese tipo. Los parlantes eran desde 8 hasta 25 ohm típicamente, entonces poniendo una resistencia un poquito más grande se lograba el efecto de estabilización adecuado sin afectar para nada prácticamente la potencia de salida. Bueno, ahora bien, entonces estas resistencias por lo tanto van a generar una pequeña tensión a través de ellas cuando el problema es de corrimiento térmico, o sea cuando empieza a haber una corriente continua importante en el transistor de salida, y esta tensión se suma al voltaje base emisor y por lo tanto ahí se acentúa el efecto reductor de los diodos. Y también en los casos de sobrecarga en los parlantes, esta resistencia juega un papel importante, incluso combinada, como vamos a ver después, con circuitos de protección que toman la tensión de referencia en esta resistencia para hacer actuar una protección que reduce la corriente de base en la etapa actuante. Hemos expresado muchas cosas, digamos, a nivel conceptual y prácticamente con nada de cuentas. Yo este video, para no hacerlo muy largo, lo voy a cortar acá y en el próximo vamos a desarrollar algunas cuentas. Les sugiero que lo repasen todo porque, digo, se dijo mucha cosa, no se hicieron ecuaciones, básicamente, o muy poco, pero se dijo mucha cosa. A nivel de conceptos es todo muy importante.